En este video lo que vamos a ver es el práctico de campo magnético de la Tierra utilizando una bobina. El objetivo es calcular el campo magnético presente en el laboratorio, que se supone que es el de la Tierra, utilizando una bobina que genera campo magnético. Entonces vamos a tener una información que es para que ustedes la lean. Después tenemos las preguntas que van a tener que contestar en una carilla. Por ejemplo, la primera dice por qué a este dispositivo se le denomina electroimán, a la bobina. Y después está la lista de materiales. Vamos a estar usando una bobina, una brújula, una fuente, un amperímetro, cables, resistencia y limaduras de hierro. Después viene el procedimiento. Vamos a estar armando este circuito, que es una fuente, un amperímetro, la bobina, que va a tener adentro una brújula, y un resistor, que controla la intensidad de corriente máxima que pasa por el circuito. Después, bueno, va a haber que armarlo, que eso se va a mostrar en un video también. Y después vamos a tener que estar completando la intensidad de corriente medida en miliamperes, y vamos a medir el ángulo de desviación alfa que sufre la brújula debido al campo magnético que genera la bobina. Después vamos a tener que completar la segunda tabla, y para ello lo que se hace en la primera columna es usar la ecuación que está acá abajo. El campo de la bobina es mu por n por i, donde n es la cantidad de vueltas dividido el largo que tiene la bobina, que eso también está en el video, y multiplicado por la intensidad que tuvimos en la primera columna de la primera tabla. De ahí vamos a sacar el campo magnético de la bobina. Y tangente del ángulo, simplemente se hace tangente del ángulo alfa calculado acá con la calculadora en grados. Y por último vamos a estar haciendo una gráfica, que va a ser la gráfica de la segunda columna. En el eje vertical va a tener el campo magnético de la bobina, y en el eje horizontal va a tener tangente del ángulo, y vamos a ver que la pendiente, una explicación, es el campo magnético de la Tierra en esta disposición geométrica. Y por último lo que hay que hacer es sacar conclusiones de lo realizado, y vamos a estar averiguando a ver cuánto es el campo magnético en el Uruguay, a ver si coincide o concuerda con el valor obtenido por nosotros. Y bien, de ahí va, de eso va el práctico. Saludos. Acá viene la explicación de cómo se arma el circuito. Tenemos la fuente, tenemos el resistor, que en este caso, como verán, hice un conjunto de resistores para que me dé una resistencia equivalente alrededor de los 50 ohmios. Acá tenemos la bobina con su brújula, y acá tenemos el multímetro marcando la lectura de amperímetro. Todo está conectado en serie. Entonces salgo de acá del positivo, me voy al resistor, del otro lado del resistor se va la bobina, del otro extremo de la bobina se va el amperímetro, y por último del otro conector del amperímetro se va la fuente, y todo forma un conjunto de circuito en serie. Cuando prendo acá, pasa una corriente que está regulada en parte por el voltaje que se da en la fuente, y por otro lado la resistencia que colocamos acá con el resistor, y vemos como la brújula se está desviando, y acá me está marcando un valor que está negativo porque estaban invertidos los cables, y ahí vemos como la brújula se desvía. Si yo apago acá, la brújula va a volver a su cero original. Entonces acá tenemos un campo magnético terrestre hacia allá, y un campo magnético generado por la brújula que es paralelo al eje de la bobina, y entonces para aquel lado por regla de la mano derecha. Y esa es un poco la idea de qué va este práctico. Vamos a tomar las medidas. Acá tenemos la bobina, una brújula que está indicando en este caso hacia el norte geográfico, por el norte geográfico que está para allá. Acá tenemos un amperímetro que está midiendo la escala de 200 mA, o sea que está midiendo acá, los datos van a estar en miliamperes. La brújula funciona de tal manera que este es el 0, esta rayita que apenas se ve ahí es el 10 grados, ahí tenemos los 20 grados, y hay 4 rayitas entre el 0 y el 10, quiere decir que cada rayita chiquita es de 2,5 grados. El primer valor que tomamos es el que estamos viendo, 0 miliamperes, 0 grados. Prendo la fuente y ahora tengo 13,7 miliamperes, y tenemos un ángulo
que está bien encima de la línea blanca, o sea que corresponde a 10 grados. Después lo que hago es, voy a poner 13,8 porque me voy a atención mucho. Aumento la intensidad de corriente, obviamente va a aumentar el ángulo y se ve claramente que está en 20 grados. Y la intensidad es 28,3 mA. Después aumento nuevamente la intensidad. La idea es con esto construir una gráfica con tus datos. En el amperímetro me está marcando 41,5 mA y en el ángulo tenemos, no llega al 30, está en 28 grados. Bien, esperamos un poquito que se estabilice. Me voy a decidir por 59,2 mA y el ángulo no llega a 40, está un poquito antes, está en la línea anterior o en el interior. Está en la anterior, así que sería 37,5. Aumento más la intensidad. Me quedo con el 33,6 mA en la intensidad de corriente y no llega a 50, está en el anterior. Estaríamos hablando de 47,5, no llega a la línea de 50. Y por último valor, tenemos 111,9 mA y en el ángulo tenemos, pasa la primera línea, pasa la segunda línea y está entre la segunda línea y en la segunda línea de los 50. Si es así, son 55 grados. Muy bien, y hasta acá están los datos experimentales de la bobina. Me está faltando algo que es medir una regla para medir la bobina. La cantidad de vueltas es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta acá. Y después tenemos este pedacito. Y la distancia es de 8, bueno, ahí no se ve. A ver si ahí se ve. $8,5 centímetros. Tomo 13 espiras y 8,5 centímetros. Bien, acá viene la explicación de qué es lo que está pasando a nivel de la brújula. En la brújula lo que tenemos son dos campos magnéticos. Uno es el generado por la Tierra, el cual no podemos evitar y en primera instancia desconocemos dentro del laboratorio, que sería este de acá. Que lo que se hace es poner la bobina en forma perpendicular a esa dirección para que los campos magnéticos, tanto el de la Tierra
como el que genera la bobina, que va a estar en su propio eje, sean perpendiculares entre sí. De esa manera, si hacemos pasar corriente por la bobina entrando por aquí, nos va a quedar un campo magnético por la mano derecha perpendicular al campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra no lo conocemos, pero sí conocemos a través de la intensidad y la ecuación del campo de la bobina cuánto vale el campo magnético terrestre. La brújula lo que hace es orientarse según el campo magnético resultante. Entonces, para hallar el campo magnético resultante de estos dos vectores que son perpendiculares entre sí, se utiliza el método paralelogramo y nos queda acá representado, ¿no? Está representado acá el campo magnético en la diagonal, nos quedaría el campo magnético resultante, formando un ángulo alfa que voy a poder medir con la brújula. El ángulo alfa me sirve para poder averiguar la tangente de ese ángulo, como veremos ahora posteriormente. Entonces tenemos el campo magnético de la Tierra desconocido, el campo magnético de la bobina, que a través de la intensidad de corriente vamos a saber su valor, y vamos a saber el ángulo debido a la brújula. Entonces, por trigonometría, si miramos acá, se forma acá un triángulo rectángulo, y puedo utilizar las relaciones trigonométricas para seno, coseno y tangente. En particular me conviene usar tangente para la geometría que tenemos. Entonces resulta que la tangente del ángulo es cateto opuesto. El cateto opuesto es este lado de acá del triángulo, que viene a ser B de la bobina, y dividido sobre el cateto adyacente, que viene a ser B de la Tierra, que es el que queremos averiguar. Entonces nos quedaría una expresión para la tangente del ángulo en esta geometría, que es igual a B de la bobina sobre B de la Tierra. Entonces lo que vamos a hacer acá es despejar B de la Tierra, que está dividiendo, pasarlo multiplicando, y me queda la siguiente expresión, que el campo magnético de la bobina, que lo conocemos, o lo tenemos en la tabla de valores, es igual a B de la Tierra, que es lo desconocido en este caso, por tangente del ángulo, que sí lo conocemos porque conocemos el ángulo gracias a la brújula. Entonces, si yo grafico, voy a hacer una gráfica, en el eje vertical voy a graficar un campo magnético de la bobina, y en el eje horizontal grafico como eje X a la tangente del ángulo, me queda una expresión que es la ecuación de una recta y igual a m por x, o y igual a por x, que es una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, si yo hago la gráfica B de la bobina en función de tangente del ángulo, espero obtener una gráfica que sea de puntos alineados si grafico B de la bobina en función de la tangente del ángulo. Y además de ello, la pendiente, que es el coeficiente de primer orden, viene a ser exactamente el campo magnético de la Tierra o el que hay dentro del laboratorio. De esa manera vamos a averiguar cuánto vale el campo magnético que se genera dentro del laboratorio. Por último, aclarar que el campo magnético de la bobina lo vamos a obtener como mu por n por i, donde mu es una constante, n es la cantidad de espiras dividido el largo, que eso está en el video, y la intensidad es la que me está marcando el amperímetro. Y de ahí vamos a poder graficar y obtener el campo magnético que hay dentro del laboratorio, y después discutir si es el terrestre o no, dependiendo del valor que nos dé, o qué cosas están afectando a ese campo presente dentro del laboratorio. Explicar cómo hacer la gráfica a partir de Drive, que ya lo hemos hecho, lo hicimos en el LDOM. Entonces se va acá a nuevo y elijo hoja de cálculo, como están viendo, y me va a dar un archivo que le puse de nombre acá práctico 11, campo de una bobina. Acá tengo la tabla de valores, las corrientes en la bobina de miliamperes. Modifiqué un poco los datos para que ustedes hagan su propia gráfica. Lo mismo hice con los ángulos alfa, que ustedes lo van a sacar del video. Yo lo saqué y modifiqué un poco para que no se le trabaje a ustedes. Y después lo que hay que hacer, después que tengo esta tabla de valores, tengo que construir esta otra. Entonces, por ejemplo, para hacer tangente del ángulo alfa, que lo puse primero que el campo de la bobina, lo que tengo que hacer es agarrar a 11 grados y hacer tangente del ángulo alfa. Entonces voy a calculadora, aprieto tangente y pongo los 11 grados, y eso me da 0,19. Y así sigo con la lista hacia abajo. Una vez que completo los valores de tangente del ángulo, vamos a ver cómo se calcula el campo de la bobina. El campo de la bobina se hace 1,26, era mu por n minúscula por la intensidad de corriente. Entonces lo que hacemos es primero calcular previamente n,
N minúscula es N mayúscula sobre L, N mayúscula es la cantidad de espiras, que da 13, y el largo de la bobina es 0,085 metros. El video dice 8,5 centímetros, pero debemos pasarlo a metros. Si hago esa división, me da 153 N minúscula, espiras por metro. Bien, después que tengo ese dato, lo que hago para hacer acá, hago mu, que es 1,26 exponente menos 6 por 153, que es N minúscula, por los 14 miliamperes, señalo acá, sería 14,7 exponente menos 3 porque son miliamperes. Eso me va a dar 2,8, lo anoto, 2,8 exponente menos 6, que ya está escrito arriba acá. Y así sigo con los demás valores, con este y con este. Bueno, hago eso. Una vez que completé las dos columnas de los datos para poder hacer la gráfica, me pide que haga la gráfica campo una bobina en función del tangente del ángulo. Entonces justifico todo esto con botón izquierdo y voy acá a donde dice insertar, inserto gráfico. Me aparece un gráfico, lo que voy a hacer es cambiarlo en esta guía que tenemos acá al costado. Lo primero que quiero cambiar es el tipo gráfico, y ya dije que el que me gusta es dispersión, que es el que está acá. O sea, lo busco acá en la parte de gráficos. Ahí me aparecen los datos. A ustedes no les va a quedar este punto tan alejado. Capaz que lo cambie un poquito. Tendría que cambiar acá. Bien, lo que hice fue cambiar acá a 53 grados porque le va a quedar más parecida a esta gráfica. Va a quedar bastante alineada. Y obviamente tuve que cambiar acá el ángulo. Tangente del ángulo también lo cambié. Y estaba con que había elegido el gráfico de dispersión. Fui acá y elegí dispersión. Después lo que voy a querer es la línea de tendencia. Me fui acá a personalizar. Busco barra de error. Y puedo elegir un valor constante. Elijo 0,2. No voy a explicar mucho por qué, pero tiene que ver con un cálculo ahí que hice. Lo que quiero que vean es que por más que ponga 0,2 y le dé Enter, no sé, apenas se ve, apenas se ve. Y lo que me está faltando es la línea de tendencia. Entonces voy acá, personalizar, en serie de datos, barra de error, línea de tendencia, que es lineal. Y en lineal le voy a pedir línea de tendencia, mostrar la ecuación. La agrando un poquito para que se vea mejor. Y acá lo importante es el dato que está acá, que me está diciendo que la pendiente me está dando, en mi caso, es 16, que es el término que está con la X. Y ojo que hay que tener cuidado que como estos datos están en microtesla, ese 16 también está en microtesla. Así que el campo en mi caso me está dando 16 microtesla adentro del laboratorio y dista bastante del campo magnético que hay en la Tierra en esta zona. En esta zona anda alrededor de los 20 microtesla y estamos en 16. Hay una pequeña diferencia y bueno, hay que concluir en mi caso que es un poco menor que el de la Tierra, que hay algo que está afectando el campo magnético dentro del laboratorio. Y con eso terminaría el práctico, con la construcción de esta gráfica y esta tabla de valores. Muy bien, suerte con sus datos.